Grupo Radio Monterrey presenta Rumbo a la Felicidad. Únete a los comentarios e interesante contenido que tenemos para ti. Ya estás en la red. Ahora sí, todos a bordo. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Rumbo a la Felicidad. Bienvenidos, amigos, nos da mucho gusto coincidir nuevamente con ustedes, recordándoles nuestras líneas de contacto www.grupo Radio Monterrey para que nos envíen sus mensajes y se contacten con nosotros. Igualmente va a estar muy interesante nuestro tema de hoy, vamos a estar hablando sobre el Día de Muertos y en el tema motivacional vamos a continuar con ese tema relacionado con todas las festividades de los muertos. Vamos a hablar de las etapas por las que pasan los moribundos o las personas que nos enfrentamos a algún duelo. Va a estar muy interesante todo el programa. Muy bien, amigos, iniciamos. Poesía, voz y sentimiento. Conéctate con Frank en este momento. Para todos los amantes de la poesía y para ir de acuerdo con el entorno de la fecha que estamos celebrando, quizá por anticipado unos 2 días, el Día de los Muertos, de Carlos Borges, Bodas Negras. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante a quien por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de la hermosa. La gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. En una noche horrenda hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada. Cavó la tierra y se llevó en sus brazos el rígido esqueleto de su amada. Y allá, en su triste habitación sombría, de un cirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. La horrible boca la cubrió de besos, el yerto cráneo coronó de flores. Ató con cinta sus amados y desnudos huesos, y le contó, sonriendo, sus amores. Llevó la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido, al esqueleto rígido abrazado. Regresamos rumbo a la felicidad, rumbo a la felicidad. Chécate. El primer paso es ir a tu clínica. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir.
Ya regresamos rumbo a la felicidad, rumbo a la felicidad. Mito, leyenda o realidad. Conoce nuestras tradiciones. Muy bien, amigos, estamos ya en nuestro segmento de costumbres y tradiciones. En esta ocasión, hablando de el Día de Muertos, la celebración del Día de Muertos aquí en nuestra ciudad de Monterrey, en Nuevo León, en México. Muy de acuerdo, Frank, tu poesía con el tema de hoy, con los temas de hoy, totalmente de acuerdo para enmarcar esta charla que vamos a compartirles. Ahorita ya en todos los panteones se respira esa festividad, ya están arreglando los altares de muerto. Hace ya varios años hasta en las escuelas han tratado de ir quitando esa costumbre que no es nuestra, la de celebrar Halloween, y los maestros se han dado a la tarea de estar fomentando lo que son las tradiciones nuestras, como el realizar los altares de muerto. Y en las escuelas les empiezan a explicar a los niños qué decían según la tradición de los indígenas, por qué los escalones, por qué poner unas fotografías, por qué poner comida. Y antes no era muy común, menos en las escuelas, que viéramos que nos enseñaran eso. Sí, así es. De hecho, esa costumbre se veía más arraigada en el sureste de nuestro país, en todos los estados del sur. Cuando viajabas en estas fechas por allá, observabas desde la Ciudad de México para abajo todo el resto del Cuerno de la Abundancia, como es conocido en nuestro país. Oaxaca, Chiapas, todos esos estados sí celebraban el Día de Muertos con altares de muertos, con las flores de cempasúchil por todos lados y pues lo que era, ellos sí seguían las tradiciones de la gente originaria de esta población. Y nosotros, por estar más unidos acá al país del norte, pues teníamos la influencia americana de otras costumbres, ¿verdad? Que no eran propiamente las de nuestros orígenes. Y qué bueno que volvamos a lo nuestro, a lo nuestro, porque pues debemos de buscar nuestra identidad. Y interesarnos, que todo tiene un significado, y que es muy rica nuestra cultura de los aztecas, de todas esas razas indígenas, es una cultura muy rica, todo lo que ellos tenían. Dicen que ellos no era la celebración de muertos un día como lo conocemos actualmente nosotros, sino que era un mes de estar celebrando. Y en muchas culturas se celebra a los muertos. Y en particular del mexicano han dicho que ve a la muerte como festivo, que dentro de la alegría que caracteriza al mexicano, el Día de Muertos lo ve como una festividad más. Sí, y tiene la virtud de tomar la broma, además, sí, con mucha facilidad. Ya ves las calaveras y todo eso que se da a la tarea de hacer con su ingenio. Sí. Entonces, pues sí, definitivamente. Y me encanta la forma en que arman los altares de muerto, por ejemplo, independientemente que tienen su significado o su simbología, cada uno de los componentes que integran esos altares. Pero pues me gusta mucho ver que entre todos los elementos que se encuentran por ahí hay comida, y comida recién hecha. Sí. ¿Y sí sabes por qué? Es pregunta, es casi pregunta. Sí, esa comida, según la tradición, decían que se le da permiso al que se murió de regresar a degustar sus platillos y favoritos. De preferencia tenerle lo que le gustaba mucho en vida. Y por eso es, hasta en los panteones hacen esos altares. Sí. Y te piden a todos los que tengas ahí sepultados que si quieres llevar sus fotos, y te dicen qué día empiezan a reunir toda la comida, y ya en donde pusieron la foto de ellos, ahí te dan permiso de colocar la comida especial que llevas. El altar de muertos es una verdadera obra de arte, un altar completo. En el centro normalmente se coloca la fotografía de a quién está dedicado ese altar, porque normalmente cada altar tiene su fuente de inspiración, que normalmente pues es una persona que ya está en la otra dimensión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es muy común, y ahorita ya no es tanto, pero antes sí se veía en esos estados del sur,
que, por ejemplo, en los lugares públicos como restaurantes o cosas así, había altares de muertos dedicados a ídolos de la comunidad, por ejemplo, Pedro Infante, Artistas. gente que había sido muy, muy querida por el pueblo. Y aquel restaurante le dedicaba su altar de muertos en esa ocasión a ese artista. Y tenían todo lo relacionado con él, Sí. y le ponían lo que a él le gustaba comer. Sí, en el altar incluyen pues desde prendas personales como una camisa, objetos, una pipa, una botella, en el caso de José Alfredo Jiménez, se me hace que no pudo haber faltado por ahí en su altar. Y así, entonces, y culminaba, yo digo culminaba porque creo que es lo que preparaban al final, con el platillo favorito, que a veces era un molito y todavía hasta olía rico porque como que lo tenían ahí listo para que bajara y lo tomara. Sí. Entonces eran unas creencias muy arraigadas y muy dignas de compartirse, porque pues es algo muy, una relación muy, muy estrecha con la gente que ya se fue. Y no sé qué opines tú como tanatóloga de esta situación. Aquí lo que nos invita son este tipo de fechas a saber que los lazos con esas personas que partieron nunca se van a disolver. Hacernos conscientes que esos lazos de amor que son tan fuertes, la fuerza es tal que ni la muerte puede romper esos lazos. La persona, sabemos que trasciende a otra dimensión, esa es nuestra creencia, que trasciende a otra dimensión, que la muerte en sí no existe, que únicamente se transforma la persona que falleció. Y entonces todo lo que se forjó mediante el amor sigue existiendo, aunque el ser amado que ya falleció de nuestro ya no esté en esta dimensión como la de nosotros, ese contacto no se va a perder. Fíjate que a mí me parece muy sano ese tipo de contacto que quieren establecer mediante esta simbología de una elaboración de un altar de muertos dedicado a cierta persona. Por ejemplo, si se la dedicas en este año al abuelo, o el año próximo al padre, o el año próximo, un año siguiente a un hermano, y así te vas, porque en el altar no es para dos personas, es para una persona. Entonces tú debes elegir, por ejemplo, si la costumbre es poner un altar familiar, ahí debes elegir a qué familiar está dedicado en esta ocasión, porque todo va en función de ese familiar. Entonces no puedes ya hacer una mezcolanza porque ya sería una capirotada. Entonces todo lo que le gustaba a él, sus objetos, sus recuerdos, sus fotos, sus amigos, su música, todo. Entonces yo pienso que es muy sano que se escoja una fecha para recordar y canalizar todos esos sentimientos que vayan a aflorar y que en ese momento te conectes y todo eso, porque definitivamente los demás días del año ya la persona tiene cosas que hacer, tiene una vida que continuar. Entonces lo veo desde ese punto de vista y me parece muy sano. Lo que no me parecería sano es de que se expresara de que no, pues los muertos siempre van a estar ahí con nosotros y pues el cariño que les tuvimos nos liga a ellos, no, o sea, y que estemos conectados todo el año, eso sí no me parece ni práctico ni sano, porque pues la gente tenemos que ser conscientes de que la vida sigue y de que esas personas que nosotros amamos tanto y nos amaron tanto, ahorita ya pues tenemos que buscar otra forma de amarlos y otra forma de recordarlos y canalizar los recuerdos que tenemos, capitalizar todas esas cosas que nos dejaron positivas para nosotros seguir caminando por este mundo con ese ejemplo, con esa actitud, pero no ganchándonos. Eso es parte de lo que vamos a hablar en el tema motivacional de tanatología, ya aplicado a las fases del duelo. Eso es parte de lo que vamos a tratar de no estar con ese aferramiento a las cosas que ya están en un plano y nosotros continuamos aquí con nuestra vida. Muy bien, pues por lo pronto, entonces el hecho de hacer un altar de muertos o un tipo de celebración de esta forma,
es positivo porque buscamos una fecha para desahogar todos esos sentimientos y a los demás días ya pues quedamos libres, ¿verdad? Y es interesante todo lo que, las historias que están relacionadas, toda la información. Decían que como ese día se les permite venir a este mundo y andar visitando lo que fue su casa, visitando lo que fue su familia, que precisamente por eso arreglan las tumbas, porque Dios, es una creencia, le señala: mira, ahí está tu tumba, nada más te doy permiso de ir este día, pero lee tu nombre, porque date cuenta que estás muerto y nada más es el permiso de un día y para que regreses aquí. Esa es la historia que tienen respecto a por qué arreglar las tumbas, porque se van a dar ellos mismos cuenta que están muertos, según Entonces, esa historia. Según esa historia, pues anda un intenso tráfico de espíritus aquí en los panteones y en el mundo, ¿no? Por eso también se relaciona con de otras culturas con lo del Día de Muertos, con lo del Día de Brujas, porque están relacionados con otros tipos de energías, de espíritus, enseñanzas y con otro tipo de tradiciones. Dicen que esto de celebrar el Día de Muertos es una costumbre de los celtas. Entonces, nosotros lo traemos de los indígenas, claro, pero que hay muchas información respecto a estos días, toda la energía que tiene estos días. Sí, definitivamente, pues lo vemos en la actualidad, de repente sale alguna novedad, alguna cosa al mercado y dices, pues es que en realidad nada es nuevo. Las ideas las tomas de otro lado, pero te sirven para crear nuevas cosas, nuevas posibilidades. Entonces, pues de los celtas o de quien haya venido, pues es muy buena tradición la que tenemos en México de celebrar a nuestros muertos de esa manera. Y qué bueno que en el norte del país ya se esté unificando con todo el resto para que se siga celebrando de esa manera con cosas muy de nosotros, de una forma muy tradicional. Y como decías, de una manera sana, sin que sea... Sin apegos. Sí, que sea de una manera sana, sabiendo que ellos tienen su lugar, que nosotros el nuestro, y que el amor no disuelve nada, únicamente es otro tipo de relación, nada más. Sí, así es. Es muy importante establecer esos límites porque definitivamente pues hay gente que por el desmedido cariño, y digo desmedido porque todo tiene que ser con medida, se desbordan y ya no ponen límites. Entonces hay gente que de verdad, o sea, hay testimonios de gente que se tira en las tumbas y a llorar y todo, y es válido si está dentro de los periodos que me imagino que ahorita vas a comentar, en que debe vivirse un duelo entre los periodos establecidos. Pero hay gente que alarga esos periodos y los alarga y los alarga y los hace un modo de vida. Los hace un modo de vida. Entonces eso sí es peligroso. Peligroso porque de por sí hay muchos distractores en esta vida. Y esta vida ya hemos comentado aquí continuamente que se va en un pestañear. Entonces no, por favor, no desviarnos. La vida hay que vivirla. Estamos aquí con un propósito. Y ese propósito quizás sea nuestro, pero si no es nuestro, pues es de Dios. Entonces, no nos retiremos de la ruta establecida porque pues hay que hacerlo la tarea. Un pastor cristiano ahorita me recuerda, en una conferencia decía que el lugar más rico del mundo eran los cementerios. ¿Y eso? Decía, porque allá están enterradas todas las ideas de los mejores negocios que a lo mejor se realizaron, a lo mejor no. Toda la inteligencia, toda la sabiduría, todos los sueños que a lo mejor se cumplieron, a lo mejor no. Dice, por eso el cementerio es el lugar más rico. Dice, entonces hay que aprovecharlo mientras estás vivo, tus talentos. Sácalos. Sí. Sácalos a orear, sácalos a que la gente los vea, compártelos. Claro. No te pongas límites, porque los límites, acuérdate, solamente tú los tienes, tú mismo te los pones. Y si te sorprende la muerte, a lo mejor todo eso se va a ir a sepultar. No te da tiempo para hacer lo que querías hacer, entonces
Pues yo opino que acción, a la vida hay que ponerle acción. Yo creo que eso es lo que tendríamos que llevarnos de mensaje. Sí, igualmente decirles a los que nos están siguiendo, si quieren hacer algún comentario, alguna experiencia que tengan, compartirla. Ya hay muchos mensajes. A ver, vamos a leer algo para antes de irnos a corte. Se empezaron a comunicar Ana Luisa, Olga, Zulema, también gente Saludos de San Luis a todos. Potosí. Saludos a San Luis Potosí, que siempre están con nosotros. Darío siempre se conecta. Darío. Darío junto con Osvaldo siempre se conecta. Lidia, que le encanta vernos los viernes. A nosotros nos encanta que nos escriban y que se conecten, Lidia, muchas gracias. Ernesto, total, Manuelita, buenas tardes, muy bonito el programa, gracias Manuelita. Felicia López. Bueno, ahorita continuamos porque va a haber un corte. Gracias a todos por comunicarse. Vamos a un corte comercial y enseguida estamos con ustedes. Ya regresamos rumbo a la felicidad, rumbo a la felicidad. Chécate. El primer paso es ir a tu clínica. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Ya regresamos rumbo a la felicidad, rumbo a la felicidad. Pues sí, amigos, muy contentos de haber compartido con ustedes, estar compartiendo con ustedes todavía este segmento de costumbres y tradiciones, en el que abordamos el tema tan interesante de los altares de muerto. Los altares de muerto dedicados a veces para gente pública y a veces asignados para dentro de la familia, para un familiar muy querido, muy respetado. Normalmente ese es el orden que se sigue. Nadie dice, pero siempre, como cada año está dedicado a un personaje en especial, pues vas eligiendo de la persona que más gratos recuerdos te haya dejado, y a ese orden es el que se va siguiendo. Pero pues a final de cuentas, muy bonita costumbre. ¿Algo más que quieras agregar de este tema para cerrarlo, Melinda? Nada más, igual si nuestros seguidores quieren hacer algún comentario. Muy bien, pues encantados de haber compartido con ustedes este segmento, de haber recordado lo que hemos visto por ahí en otros estados, y felices de que ya Nuevo León lo está adoptando también como parte de su tradición. Vamos a pasar a nuestro segmento motivacional,
que en este día lo vamos a dedicar a un tema de tanatología. Está relacionado con el mismo ¿Qué nos tienes tema. preparado, Melinda? Es hablar, compartirles las etapas por las que pasa toda persona cuando tiene un duelo. Y un duelo pueden venirse a trabajar desde por el fallecimiento de un ser querido hasta por un despido, por desempleo, pérdida de los bienes materiales, una relación, de noviazgo, de matrimonio. La persona va a tener que pasar por las etapas de duelo. Y estas etapas las pasa igualmente el moribundo en sus últimos días. A veces es en sus últimos momentos, a veces es dentro del último día. Cuando ya se ven claramente que la persona, las que trabajan directamente ya con enfermos terminales dicen que la persona sabe cuando va a fallecer. Sí. A veces la persona te dice hasta el día. Dice, dentro de 2 días yo ya me voy a morir, dentro de tal día yo ya me voy a morir. Entonces, en base a eso, van haciendo ajustes y van haciendo cambios y se van dando tiempo de vivir estas etapas. Estas etapas son 5. Empieza con la negación, el enojo. A ver, la negación es primero no aceptar. Ahorita las vamos a dar una por una. Negación, enojo, el regateo, la depresión y la aceptación. La negación es lo que decías, no aceptar que tengo esa enfermedad, no aceptar que soy enfermo terminal, que ya me faltan horas para morir. Esa es la negación. No me puede estar pasando esto a mí. ¿Por qué me pasa a mí y no le pasa al vecino? Oye, y esas mismas etapas las está viviendo, esas etapas que está viviendo la persona, está viviendo su propio duelo. Y los familiares de esa persona al mismo tiempo están viviendo esas etapas. Los mismos familiares, sí. Porque si la persona que fallece es la mamá o el papá, están pasando el duelo por la pérdida de esa mamá o del padre papá, o de la enfermedad terminal que tiene su madre o el padre. Entonces, la persona que se está muriendo está viviendo su propio duelo y los dolientes, los familiares están viviendo el suyo al mismo tiempo. Sí, y por eso la importancia de que sepan cada vez hacer más tarea y más labor de saber qué función hace el tanatólogo. A mí, de manera particular en mi familia, uno de mis hermanos se molestaba porque cuando mi papá me decía que ya se estaba acercando su muerte, yo lo veía, lo trataba de ver, de escucharlo y de verlo natural, pero obviamente el que seas tanatóloga no te exime de que sientas y de que te duela que tu padre te está diciendo que ya falta poco para morirse. Y cuando yo les comento al resto de mis hermanos, me dicen, ¿y tú para qué le sigues la corriente a él? ¿Por qué le dijiste? Sí, ¿por qué aceptas que él te está diciendo que se va a morir? Tú dile, no se va a morir. Normalmente eso es lo que se escucha, ¿eh? Sí. Cuando una persona dice, ya me voy, hijitos, ya hasta aquí, preparen sus cosas o lo que tengan que decirme o lo que sea, y los hijos se ponen con oídos sordos. Dicen, no, papá, te vas a mejorar. No te vas a morir, tú falta mucho para que te mueras. Te vas a mejorar. Sí, como dándole esperanzas, como si ellos fueran los médicos. Entonces digo, está bien, yo entiendo y pues la costumbre que teníamos antes, o la enseñanza o el conocimiento poco que teníamos antes, no nos permitía más. Pero ahorita con ya más conocimiento que se ha derramado, pues yo creo que ya debemos de ponernos, actualizarnos y saber exactamente qué es lo más benéfico para el enfermo, contestarle. Si la verdad o seguirlo engañando. Que ese engaño nomás está en nuestra mente porque él sí sabe. Es a lo que te iba a contestar. Ahí no hay ningún engaño. Ahí es validarle lo que él te está diciendo. Si tú le dices, no es cierto, papá, no te vas a morir, él únicamente lo decepcionas porque no le estás poniendo atención. Claro. Dice, él no me está poniendo atención. A mi hijo le da miedo que le esté diciendo que yo ya me voy a morir. No me está poniendo atención.
Y después, cuando te viene el conocimiento, es cuando viene la culpa porque no lo escuchaste a tu papá. Cuando viene el remordimiento porque no le dije las palabras adecuadas, ¿sí? Sí, porque no lo cobijé como él necesitaba, porque para él esos momentos valen oro, porque él ya sabe que son sus últimos momentos y tú todavía te des el despistado, pues no checa. Entonces es ahí donde debe haber una sintonía. Sí, con él, sí. Sí. Ahí dejar tu dolor. No vas a tener más dolor del que está perdiendo su vida. Él está perdiendo todo. Perdió salud, va a perder su vida. No se compara el dolor de él con el tuyo. Entonces es guardar tantito tus sentimientos para después y hacerte fuerte y decirle, si ya tú crees, si tú estás sintiendo que ya son tus últimos momentos, ¿en qué te puedo ayudar? Adelante, yo voy a estar bien sin ti. Adelante, ¿qué más? ¿Qué te ayudo? Ahorita se trata ¿sí? de enfocarnos en lo que tú quieras. ¿Qué quieres que yo haga por ti? El importante es él. ¿A quién quieres que le hable? Sí. ¿A quién quieres que reúna? ¿Qué quieres que comente? ¿Qué quieres que te ayude? Exactamente. Y no estar nosotros mismos también en la negación, sino brincar esa negación. Y te digo, aunque te duela. Exacto, lo vas a dejar guardadito, tus sentimientos. Porque y ya tendrás tiempo de el importante es el moribundo. En ese momento, ¿verdad? Sí. Entonces, este hermano nunca lo hice entender. Me tomaron a mal de que yo le puse atención a mi papá. Pero mientras la gente sepa lo que estás haciendo lo más que tú sabes que es correcto, ahí es donde ya. Y fíjate, realmente eso sí es ayudar a un buen morir. Porque ayudar a un buen morir no es nada más ir a darle los óleos. Ni a hacerte que no pasa nada. Hacerte que no pasa nada. O a ir a rezar, o ya cuando ya la cosa ya es inminente. No. Ayudar a un bien morir es desde que el señor está enfermo y que ya sabe que está en una fase terminal, hacer todo lo que él quisiera que tú hicieras por él. O igual ahí, si él me está diciendo, porque ellos tienen miedo de morirse. Claro. Si él me está diciendo... De una u otra forma se van a enfrentar a algo desconocido. ¿no? Exactamente, hay miedo. Entonces, si él me está diciendo y yo descubro miedo, esa es mi tarea. Quitarle ese miedo y darle confianza. Entonces se encierran muchas cosas en esa pequeña frase que te diga la persona. Yo siento que ya son mis últimos días. Son muchas cosas las que se encierran. Entonces es importantísimo brincar la negación y hacerle frente. Y después de la negación, ¿qué es lo que viene? Vendría lo que es el enojo, la ira, el coraje. Contra la vida, contra el mundo, contra Dios, ¿contra quién? Sí, contra todo Dios, eso. Porque es el que dispuso que se va. Todo eso, sí. Contra la vida, qué injusta es la vida, ¿por qué me quita mi mamá y no le quita la mamá a la vecina? ¿Por qué no se muere mejor mi amiga que está bien viejita y sola y no tiene quien la vea en vez de mi mamá? ¿Por qué mi papá y no otro? Todo eso es el enojo y nos enojamos también con ese ser superior en quien creemos. Y todo esa eso etapa, es válido. ¿cómo la vives, la etapa esa del enojo? Sufriéndola, viviéndola, enfrentándola, dándote tiempo de sentir ese enojo. Y dándote cuenta poco a poco de que no tienes razón de estar enojado. Sí, y primero vivirla. Sí, me da mucho enojo y descargar el enojo y es injusta la vida, ¿por qué mi mamá, por qué no otra? Todo eso, vivir ese enojo y ya después va a venir la calma, va a venir la conciencia y vamos a brincarla y va a pasar a otra etapa, pero no negar ninguna etapa, sino darnos el permiso de vivirla. Y después de ese enojo y esa ira, viene lo que es el regateo o la negociación. Hacemos negociaciones tanto el moribundo como los familiares de los enfermos, hacemos negociaciones. Ojalá me dejaras a mi papá hasta que se solucionara tal cosa. Ojalá me lo dejaras hasta que pase su cumpleaños, porque su cumpleaños ya se acerca. O hasta que se case mi hijo, porque quiero que él ya viva. Está la boda, sí. Cosas de esas. Esa es la negociación o el regateo ante Dios. Se hace ante Dios. Déjamelo, mira, nada más son unas semanas las que faltan. Ojalá me lo dejes para el otro año, ya mero y se termina diciembre, ¿sí?
Y el mismo enfermo también hace regateos con Dios. Déjame vivir unos años más mientras veo a mi último hijo que está más grande, al más chiquito. Que empiece a trabajar, por ejemplo, que empiece a hacer su vida. Se empieza a valer por sí mismo, Esos porque son. no me voy a ir A gusto. no me voy a ir en paz. Sí, claro. ese es el regateo que se hace ante ese ser superior, ante Dios. Y luego viene la etapa de la depresión, que nos va a doler el que partió esa persona, ese ser tan importante para nosotros. Nos da tristeza, nos viene el llanto, nos vienen etapas de sufrimiento, de mucho dolor por la ausencia. Aquí es donde afloran las culpas por lo que creí que yo debí de haber hecho y no hice. Culpas por lo que creo que hice mal, los errores que cometí. Culpas por las veces que no escuché cuando me decía ya se acerca y que yo le dije no es cierto, tú te vas a aliviar y en verdad no se alivió. Ahí vienen esas culpas. Y culpas adicionales por otros motivos que no estén relacionados con la enfermedad. Culpas fantasmas que ni pasaron y que yo me las hago adjudicaste debido al mismo sufrimiento, debido al mismo dolor, debido al mismo proceso por el que yo estoy pasando. Son culpas que creo que si yo hubiera hecho algo, el final de la historia hubiera sido diferente, pero no es así. Es tu fantasía, no es tu ilusión, tu creencia. Bueno, estamos en la parte de las culpas de un duelo. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos en un momento. Ya regresamos rumbo a la felicidad, rumbo a la felicidad. Chécate. El primer paso es ir a tu clínica. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Ya regresamos rumbo a la felicidad, rumbo a la felicidad. Estamos comentando las etapas del duelo. Melinda, ¿hay algunos comentarios de la gente que nos está sintonizando? Muchos, Frank, muchos saludos. Osvaldo. ¿Ya llegó Osvaldo? Dice, ya llegué por si estaban con el pendiente. Qué bien, Osvaldo, yo sí estaba con pendiente. Pero quiero que sepas que ahorita que lo mencioné junto con Darío, todavía no escribí a Osvaldo. Me acordé que es uno de los seguidores junto con Darío, con Diana, también varias que son todos los viernes. Ya te habíamos mandado saludos, Osvaldo, sin que escribieras. Que estén sintonizándonos. Pati, muy interesantes sus temas, que nos felicita. Gracias, Pati. Hilario, ¿ustedes qué opinan del Halloween?
Pues ahorita ya dentro del tema de lo que lo desarrollamos, decíamos que nos parece mejor que se estén tratando de cultivar nuestras tradiciones, es lo que opinábamos. Sí, pero como quiera, digo, es una costumbre que seguimos durante muchos años y que no vamos a menospreciar a nadie, ¿verdad? Pues digo, cada cultura tiene sus tradiciones. Lo único que vemos es de que esa no era una cultura nuestra, de nuestras raíces. Entonces consideramos que es mejor seguirlo lo nuestro. Sí, nada así más. es. Ileana, tengo su programa en mi estética, los tienen bien picados. Saludos en San Nicolás. Ileana, pues nos da mucho gusto que nos contactes en San Nicolás, de allá Saludos. somos nosotros, Sí, Ileana. claro que sí, del mero centro de San Nicolás. Ileana. Del barrio del Rey de Copas, Ileana. No sé en qué Saludos barrio estés tú. a todos los de la estética, nos da gusto. Yadira, un abrazo a los dos, excelente programa, los queremos más días. Abrazo, Yadira. Vamos a decirles aquí, Yadira, que más tiempo y más días, gracias. Ulises, un saludo a Hilda, con mucho gusto. Alma, pero gracias a Dios todo se supera tarde o temprano, totalmente de acuerdo, Alma. Dios es el que nos da la fuerza para superar esos duelos. Y el tiempo es el mejor amigo. Y el pasar esas etapas. Ñero nos dice que muy bien por la señal de video y el audio, que muy claro. Nos ve en Atlanta, Ñero. Saludos, Ñero. Pues, Saludos. muchas gracias por sintonizarnos. Qué gusto. Esperamos seguir dentro de tu preferencia, de tu gusto, para seguir en contacto, claro que sí. Osvaldo dice que es nuestro fan desde que estábamos en radio. Sí, Osvaldo, sí lo nos recordamos, acordamos. claro que sí, claro que sí. Muchas gracias Saludos a todos, para todos los que hacen favor de estarse contactando. Bueno, estábamos en el periodo del ¿qué? Era la depresión. La depresión. Que viene por la culpa que sentimos de lo que pudimos haber hecho, que creemos que podíamos haber hecho más o podíamos haberlo hecho diferente. Esas etapas estamos hablando de que las sufre tanto el moribundo como los dolientes, ¿verdad? Así es. Y así van en ese orden, todos. Y ese es el orden, pero no necesariamente así los tiene que vivir la persona. A veces andan fluctuando entre uno y otro y a veces creemos que ya las pasamos y viene una fecha importante como el cumpleaños del que falleció, como Navidad, como el cumpleaños mío, en que extraño que la felicitación de esa persona y vuelvo a sufrir y vuelvo a tener esas etapas en dosis diferente, pero las vuelvo a vivir esas etapas. Claro. Pero no necesariamente tienen que ser en ese orden. Pero es más o menos es el orden lógico, ¿verdad? Sí, es más o menos la tradición. La secuencia de cómo va dándose. Más común, sí. Y pues hay que vivirlos, porque si no, tarde que temprano te cobran. O sea, el proceso se tiene que dar completo. Si no se cumplen cualquiera de estos, si ignoramos, si no ponemos atención, lo que vamos a hacer es tener un duelo patológico, no vamos a tener un duelo sano. Entonces vendrían cosas como las que ahorita vamos a comentar. Nada más terminar, la siguiente etapa sería la quinta, la aceptación. Y es la última. Sí, con esta etapa es cuando la persona ya está consciente que su ser querido ya no está en este plano, ya se liberó de las culpas, ya las procesó, ya se terminó su ira. Y por eso llega la aceptación de que mi ser querido ya trascendió, que se fue a otro plano, pero que es un plano donde no se va a tratar de que ya no existió porque ya está muerto, sino que el amor nos va a seguir vinculando con ese ser querido. Y que debemos entender que él ya está haciendo otras actividades propias de su actual estado, de su actual dimensión donde se mueve. Entonces es una manera de crecer. Un bebé, un feto, no era el mismo estilo de vida lo que hacía dentro de un vientre de una madre a cuando ya sale a la luz. La vida cambia y cambia porque está en otro entorno, en otra situación, es otro medio de vida. Entonces, así cuando un espíritu vuela hacia otra dimensión, pues debemos entender que ahora se está ocupando de otras cosas. Así es. Quizá más importantes. No sabemos. Pero es necesario que vaya a cumplir porque es parte de su recorrido. Y es parte del dejarlo partir sanamente. Es parte de que si yo desde antes me preparé con el moribundo
y acepté su partida, todo eso me va a ayudar también a mí como familiar a vivir estas etapas más fácilmente. Porque estuve con él, porque lo asistí, porque empecé a darle permiso, entre comillas, darle permiso de partir, a no estarlo yo deteniendo o reteniendo. ¿Cuánta gente hay que está el moribundo pues ya al borde de retirarse de este mundo y ellos todavía aferrados? No te vayas, no, papá, no te No vayas. me dejes, no me dejes. sin ti me muero. Entonces, pues digo, ahí es donde debemos de estar preparados para despegarnos. Debemos de, a lo mejor se va a oír muy crudo, pero debemos de ser lo suficientemente maduros para entender pues que es un paso que tenemos que dar, ese dejar ir. Y aquí volvemos a lo mismo, el que está perdiendo más es el que está falleciendo, no tú. Entonces ahí valídale lo que él está sintiendo, ahí tú conténlo, tú dile al contrario, no tenga miedo. Canaliza tu energía para que lo ayudes a que transite, que cruce ese puente que tiene que cruzar y despedirse con valentía y ir con una esperanza de hacer otras cosas en otro lado. De estos temas se desprende también para un programa darles específicamente cómo sería más o menos una despedida. ¿Cómo lo podrían ayudar? Claro que sí. ¿Cómo lo podrían ayudar al moribundo? Yo quiero hacer un comentario a nuestra audiencia, porque quizás se estén preguntando, bueno, si el programa está enfocado, que se abordan cada semana un buque rumbo a la felicidad, y el título del programa es Rumbo a la Felicidad, porque ahorita están hablando de cementerios, están hablando de duelos, están hablando de muerte, precisamente porque nosotros queremos una audiencia de gente que vaya rumbo a la felicidad, y hasta esas situaciones debemos saber cómo manejarlas para terminar libres de sufrimiento eterno, porque hay gente que lo hace eterno ese sufrimiento, hay gente que lo abraza y no lo deja ir, ya el sufrimiento. Entonces no se trata de eso, se trata de saber vivir esas situaciones para salir bien librado y saber que son cosas de la vida, son cosas que tenemos que enfrentarnos en nuestra vida y debemos estar preparados. Ese es el único motivo por el que en esta fecha que está tan cercana al Día de Muertos quisimos dedicarlo a estos temas, y pues tratamos de armar todo el entorno relacionado con eso. Pero recuerden, nuestro lema sigue siendo rumbo a la felicidad, y queremos que aún con estas penalidades que pues todo mundo tenemos que pasar por ellas en alguna ocasión, en su mente esté fijo que el rumbo de esta vida es la felicidad. Aquí no venimos a otra cosa más que a ser felices, no venimos a hacer dinero, no venimos a hacer propiedades, porque a final de cuentas no caben en un cajoncito que te colocan cuando ya te vas al cementerio. O sea, venimos a ser felices. Olvídense de... mis comentarios no están reñidos a que tú busques una mejor manera de vivir, claro que no, mientras estás vivo, pero no los atesores como única meta. O sea, la meta de todo mundo aquí en la tierra debe ser la felicidad, lograr la felicidad y ver felices a quienes nos rodean. Eso es todo. Así es. Qué tristeza, ¿verdad, Melinda? Yo me estoy acordando ahorita de gente que, pues, de alguna manera nos hemos enterado, hemos conocido, que se queda enganchada con esos sentimientos y que no logra salir. Ese es el riesgo de pues esas situaciones de duelo. No tener un duelo sano. Sí. Sí. Dentro de las costumbres que ahorita hablábamos, dentro del duelo hay costumbres como el vestir de negro, el luto, que ahorita también ya se está haciendo común el que también en los velorios se les pida a la gente que no vayan vestida de negro, que vayan de cualquier color. Pero también hay un trasfondo de tradición en todo eso, y la gente que lo lleva a cabo, hay veces que ahí nos ha tocado gente cercana que se queda atorada en esa etapa y que traen luto por 5 años. ¿O 10? Sí. Entonces ahí ya te como está que hablando. A veces hay un malentendido. Fíjate, se ganchan y te dicen, bueno, pero ¿por qué no dejas de vestir de negro? No, es que yo quería mucho a esta persona, a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mi esposo. Sí, pero el cariño es una cosa. Y tu uniforme
de melancolía es otro. Y te estás uniformando para la melancolía en todo lo sucesivo, en todo lo que te resta de tu vida, y eso no es justo. Y además, te aseguro que cuando se quiten esa ropa, como quiera te vas a acordar. Por supuesto. Te vas a acordar como quiera, Sí. cuando veas algo, con una canción que escuches. Te vas a acordar de ellos porque es el amor, volvemos a lo mismo, es el amor lo que te está ligando, Y no esos es en recuerdos. sí, fíjate que no es en sí la ropa propiamente, porque muchas veces hay gente que viste de negro por moda, Sí, pero más que nada es lo que simboliza, es- el símbolo que tú le quieras dar, porque si tú la asocias con que es el cariño que yo le tenía a la persona, pues es donde está el error, porque realmente el cariño no cambia, ni se pierde, ni se modifica. La vas a seguir queriendo igual y recordando, y cuando lo más importante es que mientras estuvo en esta dimensión, en esta vida, tú viviste feliz con esa persona, le diste lo mejor de ti, obtuviste lo mejor de ella, entonces ya lo demás no importa. Sí, ya esas cosas ya lo puedes ver. Si es una tradición que tú tienes, igualmente, dejarlo nada más en un tiempo que es moderado, porque es algo que tú quieres tenerlo como tradición, pero también que no se exceda para que no sea patológico. Claro, claro, claro. Y si de entrada te puedes deshacer de todo eso desde un principio, pues mejor, porque entre más ligera lleves la carga por este mundo, pues va más a gusto. Es como todo en la vida. Sí, hay gente que inclusive me ha tocado que me dicen que no se deshacen de las pertenencias del que falleció, que porque les da pena, que porque les duele, regalarlas, tirarlas, y eso también no es sano. ¿Qué se recomienda? Rápido. Deshacerse de las los prendas. Días, sí, De los días objetos. después, prendas de, Más que de nada su de ropa, personales, sí, de su personales. ropa, a veces el mismo moribundo te dice qué hagas con sus pertenencias y te dice a quién le regales cada cosa. Y yo creo que ahí, pues, una manera de demostrar el amor que le tienes, pues es mejor, que más que respetar su voluntad. Exactamente. Entonces, cuando sucede eso, porque dan unos pasos agigantados los moribundos y te enseñan muchas cosas, ojalá tengamos oportunidad de ir hablando más de estos temas, ellos te llegan a decir, tal cosa quiero que se la des a fulana, y tal cosa dáselo a mi sobrino, y tal cosa a mi Ahí otro está hijo. una muy buena oportunidad, Son por si muchas tú realmente enseñanzas. quieres demostrar el amor a esa persona, pues acepta Exacto. la decisión que él tomó y respétala. Exactamente. Hay gente que al contrario, o sea, distorsiona las cosas porque les gustó aquel objeto y lo quieren para ellas y dicen, no, yo no escuché que dijera eso. Y digo, cuidado. No me lo dejó escrito. No me lo dejó escrito. No, yo escuché, pero nomás la mitad de lo que ustedes dicen. Sí. Pero bueno, ya eso es conciencia de cada quien, ¿verdad? Cargo a la Exactamente. conciencia de cada quien. Está muy bueno este tema, yo creo que da para 2 o 3 programas. Como dices tú, yo creo que sí convendría hacer un programa especial para enfocarnos en alguna de las cosas que consideremos más importantes o que consideres tú más importantes para compartirles. Por lo pronto el tiempo no perdona y ya se nos acabó este Sí. día. Bueno, pues soy Melinda Hernández, me da mucho gusto estar con ustedes, recordarles nuestras líneas de contacto, www.grupo Radio Monterrey, y por Face, Rumbo a la Felicidad, también ahí nos pueden contactar. Muchas gracias por sintonizarnos. Muy bien, si te sobra un beso, no lo guardes, regálalo o arrójalo al viento para que lo disfrute otra persona. Y recuerden, venimos a este mundo a ser felices. Buen fin de semana. Grupo Radio Monterrey presentó Rumbo a la Felicidad, un espacio en la red con ideas y comentarios interesantes. Te esperamos en la próxima emisión de Rumbo a la Felicidad. Rumbo a la Felicidad.